La libertad y responsabilidad, el error como aprendizaje. Bueno, al principio os voy a orientar un poco sobre lo que vamos a tratar. Empezaremos hablando sobre qué es la libertad, qué es educar en libertad, en qué ayuda la educación en libertad a los niños. Hablaremos sobre responsabilidad, sobre el miedo al fracaso y ya para terminar, el error como aprendizaje. La primera gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la libertad? Bueno, podemos entender la libertad como una fuente antropológica y ética esencial en toda educación, ¿no? Que nos abre al mundo y nos permite la coexistencia con otras personas. Tenemos que tener muy claro que la familia es el ámbito originario para la consolidación y para el crecimiento de la libertad. Tenemos también en cuenta que la libertad es uno de los objetivos principales en la educación. Entonces aquí pueden surgir dudas de cuándo es el mejor momento para empezar, si en la infancia, si más tarde en la adolescencia. Bueno, la respuesta es muy sencilla, es desde el mismo momento en el que nace, tal y como ocurre en otras áreas de la educación. También podemos tenerlo en cuenta como la toma de las riendas de toda situación, ¿no? Que es que además se nos permite corregir en cada momento lo que se ha errado, ¿no? Entonces, por ello también entendemos el posible error o el éxito como un medio de aprendizaje. De esto hablaremos un poco más adelante. Entonces, tendremos que tener también muy claro qué es la verdadera libertad, en qué consiste y cómo transmitírselo, ¿no? a nuestros hijos. Y ahora, ¿qué es educar en libertad? Educar en libertad es dar oportunidades sucesivas a nuestros hijos para que aprendan a crecer en libertad en cada momento de su vida. La libertad les enseñará a pensar, les enseñará a informarse, a decidir y a realizar siempre lo decidido, a tomar iniciativa, a la disposición de servir, les ayudará en su autonomía, en su autodominio, a ser responsables, pero todo esto sabiendo y transmitiéndoles que la libertad siempre implica un compromiso. Es muy importante también tener en cuenta que hay que evitar a toda costa el paternalismo posesivo, que es todo lo contrario a educar en libertad, ¿no? La sobreprotección no les va a ayudar en absoluto, ya que no les estamos ayudando a ser responsables, ¿no? Entonces, sí tenemos que proteger a nuestros hijos, ¿no? Pero no sobreprotegerlos. Entonces, ahora, ¿en qué ayuda la educación en libertad? Bueno, cuando hablamos de educar en libertad, no nos estamos refiriendo a que les dejemos hacer lo que ellos quieran, ¿no? Sino que con nuestra ayuda les guiemos, les orientemos, les enseñemos el camino. Educar en libertad les ayudará a su capacidad de decidir. Entonces, ahí podremos ayudarles a pensar en distintas alternativas entre las que ellos van a poder elegir. No estamos cortando su decisión, ni mucho menos. Lo mismo de antes, estamos orientando, estamos apoyando. Entonces, al elegir entre varias posibilidades, el niño tomará decisiones y adquirirá un compromiso del que solamente él será responsable. Entonces, es importante no sustituirles, ¿no? en esta tarea, pero que cuenten con nuestra ayuda para evaluar los aciertos y los desaciertos, ¿no? Y nosotros siempre exigiendo la realización de lo que ellos hayan decidido. Cada cosa que pueda hacer un niño no la vamos a hacer nosotros, porque lo que queremos es que asuman la autonomía en primera persona. Y eso para ellos va a ser un aprendizaje muy valioso, muy importante. Con esa autonomía, el niño conocerá desde muy pronto, ¿no? Desde edades muy tempranas, a tomar pequeñas decisiones. Decisiones como, por ejemplo, vestirse, desvestirse,
preparar su mochila para ir al colegio, ¿no? Ir a tirar su pañal. Entonces nosotros sí que les podemos generar ocasiones para ejercitar la autonomía, ¿no? Entonces, que así ellos puedan realizar actos libres de los que se puedan sentir responsables, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no logramos esto, haremos niños dependientes, niños con miedos, niños con inseguridades. Y lo peor es que ellos pensarán que no tienen la capacidad suficiente para enfrentarse a las cosas. Y lo que queremos son niños con la autoestima muy alta. Parece que se ha vuelto difícil hacer entender a los hijos la necesidad de aprender a responder de sus propias acciones. Entonces, como padres es lo que tenemos que intentar. Es importante saber que los padres no tienen que asumir la responsabilidad de los comportamientos de sus hijos, ¿no? De la misma forma que un hijo no podrá culpar a sus padres de sus fracasos o de atribuirles sus responsabilidades, ¿no? Ya que ahora o más adelante el niño podrá trasladar una responsabilidad de sí mismo a otros, ¿no? En vez de enfrentarse a un problema. Bueno, aquí vamos hacia una libertad responsable. Si queremos que un niño llegue a una libertad responsable, deberá aprender a responder de sus propias acciones y después enfrentarse a los problemas. ¿Cuál es nuestro fin? Pues que el niño tenga la capacidad de aceptar nuevas responsabilidades, que tengan la capacidad de hacer algo que no les gusta, pero que ellos saben que lo deben hacer. Ahora hablaremos del miedo al fracaso. Puede haber un cierto miedo al fracaso por parte del niño o del adulto hacia... Bueno, ahora hablaremos del miedo al fracaso. Es cierto que puede haber un cierto miedo al fracaso por parte del niño o del adulto hacia el niño. Lo que debemos hacer nosotros es no transmitirles ese miedo, y porque si no conseguiremos que el niño no tome riesgos o no se esfuerce por miedo a hacer las cosas mal. El fracaso es parte del aprendizaje. Los padres no podemos ser una dificultad, ¿no? en el proceso de formación de los hijos, ¿no? Ni suscitarles dudas de su propia capacidad, todo lo contrario. Tenemos que animarles a que hagan cosas, a repetirles muchas veces que ellos son capaces, porque son capaces y pueden. Entonces, el niño al final, el niño en desarrollo se ve inmerso en caídas, en avances, en fracasos, en éxitos, ¿no? Y son ellos los que tienen que examinar todos sus pasos acertados, sus pasos fallidos, ¿no? Sus indecisiones. ¿Y qué tiene que hacer el adulto? Nosotros, pues no caer en el permisivismo, en la pena, en la compasión. Bueno, ya por último, el error como aprendizaje. Vamos a entender el error como una fuente de aprendizaje más. Y les vamos a dar a los niños la oportunidad de fallar, la oportunidad de equivocarse, de rectificar, ¿no? Y así poco a poco les ayudaremos a entender. El niño que comete un error, ¿qué pasa? Que busca alternativas, busca otras formas de alcanzar un logro y usará su ingenio y su creatividad, ¿no? para que así sea. Gracias a esto, conseguimos que el aprendizaje sea realmente significativo. Para que se dé ese aprendizaje significativo, necesitamos darles seguridad, ¿no? Entonces, tenemos que crear un ambiente sereno, un ambiente de confianza, un lugar, un espacio en el que el niño se sienta a gusto, ¿no? Y donde conozca los límites. Desde que son muy pequeños, tenemos que enseñarles opciones buenas. Una vez que les hayamos enseñado todas esas opciones y llega la hora en la que el niño tiene que decidir algo, les podremos orientar y les podremos explicar las consecuencias que puede tener una decisión. Lo que hay que hacer es buscar, ¿no? Un equilibrio entre decidir todo por ellos y que ellos elijan todo, ¿no?
hay que llegar al término medio. Tenemos que dejar al niño también que explore, que conozca el medio. Si estamos sobreprotegiendo continuamente, no le estaremos dejando. Entonces el niño no podrá hacerlo y perderá una oportunidad importantísima, ¿no? para que se dé ese crecimiento, ese desarrollo, ese aprendizaje. Lo necesitan, ellos lo necesitan. Cuando un niño hace algo bien, supera un error pasado, se refuerza su autoestima y tendrá de esta manera muchísimas más ganas de aprender. Un niño con autoestima, un niño feliz, aprenderá mucho más rápido y aprenderá mejor. Entonces, con esto le ayudaremos a ser perseverantes, ¿no? A dejar un poco de lado ese ansia, ¿no? por conseguir las cosas rápido, y les enseñaremos a valorar el esfuerzo y el gusto por hacer las cosas bien, ¿no? El trabajo bien hecho. Gracias al error, el niño tendrá una oportunidad enorme para trabajar la tolerancia a la frustración, de luchar frente a las dificultades que se puedan encontrar a lo largo de su vida, ¿no? Y luego, además, es que saldrán mucho más fuertes, ¿no? de cualquier adversidad. Y ya para terminar, quería destacar pues, unos puntos clave, ¿no? En primer lugar, no vamos a dar soluciones. Tienen que buscar ellos sus propias soluciones. A esto me refiero, pues, no hacerlos perezosos, ¿no? Que sepan ellos reaccionar. Tenemos que darles herramientas para invitar a pensar, ¿no? Tienen que pensar. Tener nosotros claro que el error es una oportunidad de superación. Teniendo en cuenta siempre al niño desde su individualidad. El niño es único, tenemos que atender también a su momento de madurez, ¿no? en el que se encuentra. Debemos dejarles también muy claros los límites. No hay que sobreprotegerlos, pero sí hay que protegerlos, ¿no? Y luego todo esto le ayudará muchísimo a luchar contra todas las dificultades que van encontrando a lo largo de su vida. Y hasta aquí los 10 minutos. Muchísimas gracias. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo.